Muy buenas noches. Bienvenidos en este 2014 a una edición más de su programa Foro Potosino, un programa que llega hacia usted gracias a la señal de plano informativo. Este día me da gusto saludar en el estudio al licenciado Miguel Ángel Dorado Castillo. Licenciado. ¿Qué tal, licenciado? Muy buenas noches, ¿cómo está? Licenciado Benjamín Vázquez Merino. Buenas noches. Un año más, 2014. Vamos a empezar el 2014 con ánimo y con entusiasmo. Así es, y usted que nos sigue, le deseamos un exitoso y muy próspero año 2014. Y bueno, iniciamos el año discutiendo un tema con el que cerramos el 2013 de una forma pues muy lamentable, con bloqueos, con huevazos, con aventones, etcétera. No solamente aquí en el Congreso de San Luis Potosí, cuando se ratificó esta reforma energética, sino desde el Congreso de la Unión, cuando había innumerables bloqueos para evitar que se diera esta reforma. Ahora, bueno, pues ya la tenemos aprobada y a la gente que nos sigue, que nos ve, pues le interesa saber qué es esa reforma energética, cómo va a pegar, si en verdad nos van a quitar el petróleo. Es una reforma que desató el año pasado diversas críticas y opiniones, entre las que destacaban principalmente el licenciado Benjamín, que era una reforma, primero, privatizadora, que el gas y nuestro petróleo se irían de México, se irían al extranjero, y que si el contrato de utilidad de que se habla en la reforma es bueno, es malo, si es ventajoso, que después de escuchar voces a favor, voces en contra, ¿qué opinión le merece ese tema de la reforma energética? ¿Qué nos espera para el 2014 en el tema? Para empezar, ya hemos visto que el Estado, como administrador de nuestros recursos naturales y de todos los recursos financieros que se derivan de esto, de la explotación de estos recursos naturales, es y ha sido un pésimo administrador. Nuestra gasolina es de mala calidad, es cara. Si vamos, por ejemplo, pasamos por la refinería de Salamanca o la de Reynosa, Villahermosa también, encontramos los famosos mecheros que permanentemente están ardiendo y no son más que gas natural que se está quemando, porque no es susceptible, porque no tenemos la tecnología necesaria y la capacidad necesaria para almacenarlo, y entonces se está quemando. Toca un punto muy interesante y es donde yo creo que a usted, querido lector, como un servidor, no nos queda claro. México es de los países más ricos en petróleo. México tiene mano de obra, tiene recursos naturales. Se habla de que Pemex, que está en quiebra, cuando vemos a los poderosos sindicatos de Pemex, a los hijos de los líderes de sindicatos, en automóviles que cuestan un dineral, de un millones precio prohibitivo de pesos, es unas sumas ofensivas. Y que además ya no van a apostar a Las Vegas, ellos van a apostar a Mónaco. Vemos que hemos sido incapaces de generar tecnología, Así es. De generar capacitación humana, de generar experiencia, de trabajar en temas científicos para procesar nuestro petróleo. Es algo muy lamentable. Se dice que no hay dinero. El año pasado se hablaban de recursos por cerca de 1,000 millones de pesos o algo así. Sí, una cantidad de ganancias por parte de Pemex y no hay para apostarle a la nueva tecnología, para capacitar personal. Aquí el problema que tenemos es este. Cuando en la época del presidente José López Portillo, que se disparó, que hubo el boom petrolero porque se empezaron a descubrir reservas incalculables, de hecho incalculables, y que fue cuando aquella famosa frase de que tenemos que aprender a administrar la riqueza, pues más bien lo que teníamos que aprender era a explotar la riqueza. Efectivamente, aprendimos a administrarla y a administrarla muy mal, pero no aprendimos a explotarla, no tratamos de desarrollar tecnología, y la poca tecnología que empezamos a desarrollar aquí fue aprovechada en el extranjero, porque nuestros científicos, nuestros investigadores, no son bien pagados en nuestro país, no tienen posibilidades de desarrollo y de superación en nuestro país, y desgraciadamente en otras universidades sí son aprovechados, universidades del extranjero son aprovechados.
Entonces, esto dio como consecuencia que mientras esa famosa administración de la riqueza fue avanzando, la investigación en cómo poder explotar adecuadamente esa riqueza se quedó estática. Y da como consecuencia la situación que tenemos ahora, lo mencionaba hace un rato, tenemos gasolinas caras, de mala calidad, aceites también de mala calidad. O sea, en general Pemex no produce muchas de las cosas que comercializa, sino que vende el petróleo al extranjero y adquiere productos derivados del petróleo. Y aquí lo que tendríamos que hacer sería desarrollar una tecnología propia, buscar la manera de desarrollar nuestra propia tecnología. Ahora, aunque lo vamos a ver más adelante, lo vamos a comentar, la manera en la que se ha comercializado, que se comercializan los productos de Pemex y de que esos recursos que se captan se han administrado, ha sido también caótica y desastrosa. ¿Por qué no le apostamos en nuestro querido México, no le invertimos al estudio científico? Porque ganancias las hay. Y además recursos los hay. Sin embargo, efectivamente, ahí pusiste el dedo en la llaga. No se ha desarrollado una tecnología, no le hemos apostado a la educación. Y en un momento dado se dio más interés o se dio más énfasis a carreras de otro corte y todo el mundo quería ser o ingeniero o administrador o doctor o contador o abogado. Y sin embargo todas aquellas carreras técnicas no sufrieron desarrollo alguno durante muchos años. Esto tiene a Pemex postrado, ¿sí? Postrado en una cama de enfermedad en la que va a ser muy difícil que pueda recuperarse sin una administración seria y sin un impulso serio, ¿sí? Y aquí, en cierta forma, podemos estar de acuerdo con la privatización o con la permisión de la iniciativa, de la participación de la iniciativa privada, porque la iniciativa privada va a ver sus intereses y va a vigilar estrictamente que haya ganancias, que haya productividad, ¿sí? Que se produzca, Que sea rentable. que sea rentable, lo que no se ha hecho en la administración pública. La administración pública simple y sencillamente dice, bueno, por un lado tengo mi producción y por otro lado tengo mi subsidio, que no lo dedico a la producción, sino que lo dedico al pago de salarios, al pago de pensiones, que los pensionados de Pemex son de los que ganan, tienen mejores pensiones en todo el país. Otra vez la burocracia. Otra vez la burocracia. Y entonces todo ese dinero prácticamente se está yendo a la coladera por ahí. A ver, pero yo creo que vergüenza nos debería de dar, lo digo con todo respeto, amigo que nos sintoniza. No podemos decir que Pemex no tiene capital cuando tiene para comprar coches que valen millones, para que nuestros dirigentes sindicales o los dirigentes sindicales de Pemex, etcétera, jubilados, pues les vaya muy bien. Así es. Es falta de administración. Ahora se habla también que no tiene la capacidad Pemex hoy en día para invertir en exploración, para invertir en refinerías y todos aquellos rubros que de alguna forma requiere y demanda ese sector. Después de más de 6 décadas no puede ser posible que no aprendas cómo administrarte y qué hacer con el recurso bruto que sacas, cómo transformarlo, cómo procesarlo, El cómo problema es que en llevarlo este más allá. momento, cuando llegamos a este momento y miramos hacia atrás, nos damos cuenta de que en el momento en el que debimos habernos preocupado por empezar a desarrollar tecnología y por apostarle a la educación, no lo hicimos. Y entonces llegamos a este punto en el que nos lamentamos, nos dolemos de que no tenemos la capacidad de explotación y de inversión para investigar y para explorar. Esas cadenas transformadoras, existen muchísimos derivados del petróleo. Sí. Plásticos, gasolinas, aceites, etcétera. No puede ser posible que las mandemos al extranjero y después las importemos ya procesadas. Así es, y que es en lo que 60 hacemos. años no podamos hacer eso. Y ahora vengamos a decir que no tenemos capacidad para hacerlo, por eso estamos, entre comillas, privatizando. Porque tampoco hay que alarmarnos, a lo mejor habría que darle tiempo al tiempo y ver cómo funciona. Porque hay
empresas privadas mexicanas, pero también se abre la posibilidad a empresas extranjeras, que es donde le duele al pueblo mexicano. A capitales extranjeros que tenían el control del petróleo, cuando todavía no nacía aquí el joven Miguel Ángel. Yo creo que efectivamente es muy cierto esta panorámica que estamos teniendo. A Petróleos le ha faltado un poquito más de visión, un poquito más de trabajo. Se ha preocupado solamente por extraer el crudo y así mismo darlo. O sea, lo mandan para allá y lo vuelven a comprar ellos mismos a un precio al doble o al triple. Por eso estamos perdiendo en todos los rubros. No nos hemos dedicado a estos temas que ya dice el licenciado, a la refinación, sobre todo a la producción de estos derivados del petróleo, y es ahí donde hemos perdido. Sin embargo, no podemos decir que no tenemos dinero, que Pemex está quebrado, tampoco podemos decir que es algo que no pudiera ser rescatable. Si fuera algo que ya no se fuera rescatable, la iniciativa privada no tendría ningún interés estar aquí. Hace algunos años, recuerdo, serán 6 años aproximadamente, 7 años, hubo un excedente muy importante petrolero, sí, y se repartió a los estados. ¿Y dónde quedó ese recurso? ¿En qué se gastó? ¿Por qué no se invirtió, por ejemplo, en educación, en infraestructura, en investigación científica? Pero bueno, de esto y más estaremos hablando, querido lector, después de un corte. Regresamos.